parte de la geometría, ¿ya? Bien, lo primero vamos a observar una pequeña simulación con respecto a la geometría de las moléculas y qué tipo de figura va a formar dependiendo de la cantidad de enlaces que tenga. Bien, si yo veo aquí hay que tener cuidado con algo, ¿no? Con unos términos que vamos a ver que se llaman dominios. Bien, observe. Eh, si yo, si yo tengo mi núcleo atómico donde no tengo ningún otro tipo de elemento, aquí la molécula, aquí tienes todos los protones concentrados en el centro, ¿ya? En el momento que tú le comienzas a agregar lo que se denomina dominios, este dominio gris que estoy colocando acá, es una figura que tiene, o es una estructura que tiene electrones. Quiere decir que esa parte está cargada de forma negativa, ¿ya? En este caso hay un dominio, ¿ok? Ya nosotros vamos a trabajar a partir de dos dominios. ¿Qué pasa cuando tenemos una estructura o una molécula con dos dominios? Estos electrones, este dominio acá, este par de electrones o esta molécula que tiene electrones, va a empujar a la otra molécula que yo tengo acá. Va a empujarla. ¿Y qué significa la teoría RPCB? Esa es la teoría que me dice de máxima repulsión. Este electrón o este dominio empuja a la molécula lo máximo posible. La empuja por, digamos, por el frente, por arriba, pero también la va a empujar por detrás. Entonces va a llegar un punto en que el empuje se estabiliza y va a llegar al máximo posible. En este caso, cuando tenemos dos dominios de electrones, es decir, una molécula de este lado, tenemos el átomo central y tenemos otro lado de acá, entonces en este caso yo tengo lo que se llama la estructura lineal, porque esta es la máxima repulsión que pueden tener estas moléculas. ¿Y cuánto mide ese ángulo? Vamos a escribirlo acá. El máximo ángulo que puede haber entre dos tipos de dominio es 180. Si, si lo empujo un poquito más abajo, a 181, el ángulo que se forma aquí sería 179. Por ende, no sería el máximo. El máximo por debajo, el ángulo por debajo y el ángulo por arriba tiene que ser el mismo. Entonces, ¿cuál es el máximo valor de ángulo que puede tener? 180. Y como observamos en esta figura, la forma también nos va a interesar. La forma que tiene esta molécula se denomina lineal. ¿Ok? Entonces tenemos este tipo de estructura. Vamos a ver el libro un momento. En este caso no estoy utilizando su guía, aunque, espérenme un ratito. Vamos a abrir su guía un momento para seguir la clase con ella. ¿Ya? Aunque a mí no me gusta mucho la guía de ustedes porque no la tiene como organizada. Preferiría que si van a trabajar con un libro, trabajen con el Chan, que el Chan está como un poquito más completo y entonces a nivel de trabajo es mucho mejor, ¿ya? Bien, esta es la guía. Nosotros ya toda la parte de la estructura de Luis ya la trabajamos. Bien, entonces fíjate. Tenemos esta tablita, realmente a mí no me gusta mucho, me gusta más trabajar con esta, ¿ok? Me gusta más trabajar con esta de acá y también esta, ¿ok? ¿Qué me dicen esas tablas? Bueno, estas tablas me hablan sobre los tipos de moléculas. Está hablando de una molécula con dos dominios de electrones. Estos son dos dominios de electrones. ¿Ok?
¿qué van a ser dominios de electrones? Van a ser, este es el átomo central, la molécula central que está unida o está enlazada a dos elementos. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí que me dice número de dominios de electrones y dominios de enlaces. Ya, en este caso, estos son dominios de enlace porque estas moléculas o estos átomos están enlazados con el átomo central. ¿Y qué es un dominio del no enlace? Bueno, un dominio de no enlace sería esto. Cuando tengo un par de electrones libres. Esto es un dominio de no enlace y esto será un dominio de enlace. ¿Ok? Entonces estamos en el caso cuando hay dos dominios. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando existen dos dominios? Bueno, la estructura o la geometría va a ser lineal. ¿Ok? Va a ser lineal y el ángulo que se forma entre ellos es 180. Aquí en este caso, bueno, puedo ver la forma, la geometría molecular que es lineal. Aquí en esta tablita no me la muestra, pero acá sí. En esta me dice la geometría que es lineal y me muestra el ángulo de separación. El ángulo de separación es 180 grados. ¿Ok? Ejemplos de este tipo de moléculas. Bueno, vamos a observar en la molécula de CO2, por ejemplo. Si yo hago la molécula de CO2 y yo hago mi estructura de Lewis, o sea, hago mi cálculo de estructura de Lewis, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Primer paso es calcular los electrones de valencia. Los electrones de valencia del carbono son 4, porque él se encuentra en el grupo 4, más 6, perdón. 6 electrones de valencia del oxígeno por 2. Esto me dan 12 más 4, 16 electrones de valencia. ¿Y cuántos electrones tiene que alcanzar este compuesto? Bueno, el carbono tiene que alcanzar, para alcanzar el octeto debe tener 8. Y el oxígeno para alcanzar el octeto también tiene que tener 8. Por 2 porque tengo 2 oxígenos. 8 por 3 me da 24. La resta entre estos dos valores me va a dar los electrones enlazantes. Si tengo 8 electrones enlazantes, tengo entonces en total 4 enlaces. Y estos electrones enlazantes se restan con los electrones de valencia y me dan los electrones no enlazantes. ¿Ya? Esta es hice la estructura de Lewis bastante rápida porque, bueno, ya el día ya la practicamos. Entonces, para avanzar un poco más en los temas del día de hoy, ¿ya? Tenemos entonces, para dibujar la estructura de Lewis, vamos a colocar el carbono en el centro y el oxígeno a los dos lados. ¿Sí? Me dice que hay 4 enlaces, entonces naturalmente yo podría colocar un enlace aquí y un enlace acá. Me faltan otros 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un doble enlace. Y alrededor tengo, debería poner aquí 4 electrones y aquí 4 electrones. Si observo esto, si hago esto, entonces aquí hay 8 electrones. De este lado también hay 8 electrones. Y el carbono también tiene 8 electrones. Todos cumplen la regla del octeto. Para verificar la estabilidad también debería debería observar si la estabilidad está correcta, ¿no? Bien, ¿cómo hago eso? Con la carga formal, pero por ahora no lo vamos a hacer. Fíjense, si yo quiero observar la geometría de esta molécula, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo para poder hacer eso, yo tengo que dibujar el átomo central, que es el carbono, y al lado vamos a colocar los dominios. Este es un dominio de electrones, un dominio de enlace, y este es un dominio de enlace, el oxígeno. ¿Ya? Si yo observo esto, esto es lo mismo que yo tengo acá. ¿Ok? El morado sería el carbono, el gris sería el oxígeno. Bueno, tendría de hecho algo así. De hecho, tendría algo de esta manera. ¿Ok? El oxígeno sería el gris, cada oxígeno sería el gris. Entonces, estos denominan dominios de enlace porque están enlazados. Entonces, ¿cómo es la geometría de esta figura? Es una geometría lineal.
porque forma una línea recta y el ángulo que se forma es un ángulo de 180 grados. ¿Ok? ¿Cómo sé eso? Bueno, porque es la máxima forma que puede tener. ¿Ok? Es la máxima repulsión que puede tener el elemento. Bien, eso es cuando tengo dos, dos dominios de enlace. ¿Ok? Fíjate, aquí tienes esta otra tabla que te dice número total de pares de electrones, número de pares enlazantes, número de pares libres. Ya vamos a ir a esta molécula para que veamos qué significa cada una de estas cosas. Pero en general, bueno, vamos a trabajar con esta y vamos a trabajar con la última. ¿Ya? Bien, vamos a ver cuando tenemos una molécula con tres elementos. ¿Qué sucede con una molécula con tres elementos? Cómo va a ser la geometría de este tipo de molécula? Bien, vamos a verlo primero en la simulación. Tengo dos dominios, ¿ok? Tengo una molécula completamente lineal, ¿ok? Y tengo dos posibilidades. O puedo tener tres dominios de enlace y forma esto. Fíjate que te forma esta figura, ¿ok? Recuerda que cada dominio empuja a los electrones y hace que se separen. Esto está formado en un solo plano, ¿ok? Y se llama, este tipo de figura se denomina trigonal plana. Trigonal plana porque forma un triángulo y porque están todos en el mismo plano, ¿ok? No están en dos dimensiones. ¿Cuál es el ángulo que forman entre ellos? Entre ellos hay un ángulo de 120 grados, ¿ok? La trigonal plana forma entre cada uno de los ángulos hay 120 grados, ¿ok? Bien, eso es en el caso de este tipo de moléculas. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo podemos ver acá? El SO3. El SO3 lo trabajamos el día de ayer y nos dimos cuenta que el SO3 tenía una estructura algo parecida a esta. ¿Ok? Entonces, esta es una estructura donde donde va a formar una trigonal plana, donde los ángulos que hay entre el oxígeno y oxígeno van a ser de 120 grados. ¿Ya? Ahora, esto es cuando tengo tres dominios de enlace, pero yo también puedo tener este tipo de situación. Yo puedo tener dos dominios de enlace y un par de electrones. ¿Qué sucede acá? Uy. Acá, tú me vas a decir, bueno, profe, pero esto es casi lo mismo que estábamos viendo anteriormente. O sea, los pares de electrones son electrones, entonces ellos van a empujar también. Pero no, aquí ocurre algo diferente. Cuando yo tengo estos se llaman dominios de enlaces. ¿Ok? En esta molécula hay dos dominios de enlace y este de acá sería un dominio de electrones libres o dominios sí, dominios de pares libres. ¿Ok? Y me vas a preguntar, ajá, ¿y qué diferencia existe entre tres dominios de enlaces, tres dominios de electrones de enlaces y esta figura que tengo acá? Bueno, la cuestión es que debes dar cuenta que el empuje que hace este par de electrones hacia los demás es mucho más grande que el que tenías anteriormente. Esto lo empuja un poquito más abajo. Entonces el ángulo que se forma aquí ya no es de 120, es un poquito más grande. Vamos a ponerle un número, 121, por ejemplo. Aquí también va a ser 121, que ya no es 120. ¿Y por qué? Porque la nube de electrones, este par libre, empuja un poco más hacia abajo los electrones, los va a acercar un poquito más. Aquí ya no habrá 120, sino que habrá, qué sé yo, un número 118. ¿Ok? Entonces, estas podría ser la configuración, los ángulos de una configuración de este estilo. ¿Ya? Y fíjate que los ángulos cambian es porque cambian ligeramente, ¿no? Cambian ligeramente es porque estos pares de electrones empujan un poquito más los dominios de enlace. ¿Ok? ¿Cómo se llama este tipo de geometría?
Veamos, o mejor dicho, ¿dónde lo vamos a ver? Vamos a observar aquí. Fíjate, tienes los tres dominios de enlace, como les mencioné, la trigonal plana, ¿ok? Y en el caso de dos dominios de enlace, aquí está, con un dominio de no enlace, se denomina angular, ¿ok? Y como les dije anteriormente, el ángulo no es 120 exacto, es un poquito menos. Y fíjate que aquí en esta tablita también te lo muestro. La trigonal plana, cuando no tienes 0 lone pair o 1 lone pair, si tú tienes aquí, no tienes pares de electrones libres o cuando tienes un par de electrones libres. Date cuenta que aquí te dice 120 grados y aquí te dice un poquito menos de 120 grados porque el par de electrones, este par de electrones empuja un poco más fuerte hacia abajo, ¿ok? No tienen la misma fuerza. El par de electrones y los elementos X no tienen la misma fuerza, ¿ok? Entonces por eso tienen esos ángulos. Bien, ejemplos. Bueno, ya te mostré el de una trigonal plana, ¿ok? Aquí tienes también este tipo de ejemplos, el NO2. Mira que lo tienes acá colocado, ¿ya? Entonces el NO2 lo tienes de esta manera. El nitrógeno, aquí un par libre, el doble enlace. Y fíjate algo, que a ti no te va a interesar los electrones del oxígeno. Tú vas a ver el oxígeno como, como una pequeña esfera. A ti eso no te va a interesar. ¿Ok? A ti lo que te va a interesar es todos los que están unidos al átomo central. Entonces, estos son los elementos X que está mencionando tu libro. Y esto es el par de electrones. ¿Ok? Entonces este par de electrones los empuja a los oxígenos un poquito más. Entonces forma un ángulo un poco más grande, 121, como les dije anteriormente, o 122. Y abajo se forma un ángulo más pequeño de 120. ¿Sí? ¿Hasta este punto alguna duda de los lineales o los trigonales? Ya leo. Listo, sigo. Voy con cuando hay cuatro, y yo creo que hasta ahí van a llegar, no van a llegar más allá porque ya se hace muy difícil entenderlo, ¿no? Vamos a verlo con la parte más fácil, que es cuando tienes cuatro dominios enlazantes. Si tú tienes cuatro dominios enlazantes, aquí ya comienzas a entrar en el plano tridimensional y formas un tetraedro. Estos dos forman un plano, fíjate, date cuenta que este elemento que está acá está saliendo de la pizarra, está saliendo de la pantalla, está en tres dimensiones, ¿ok? Fíjate, está saliendo de la pantalla. Estos dos se encuentran en, digamos, XY, un plano, y este se encuentra un poquito más atrás, se encuentra un poquito más atrás de la pizarra. ¿Ya? Entonces, fíjate, si tú tienes esto en tres dimensiones, ¿qué figura o cómo se va a llamar este tipo de figura? Sí, te van a tomar, es probable que también te tomen en tres dimensiones, ¿ya? Entonces, este tipo de figura en tres dimensiones se llama tetraédricas. ¿Y por qué estoy seguro que te van a tomar en tres dimensiones? Porque el agua, la molécula del agua, está en tres dimensiones. ¿Ok? Ya te vas a dar cuenta por qué. Tetraédrica. ¿Ok? Ay, ya va. Espérate. Esto va a ser una figura tetraédrica. Aquí está. Está en tres dimensiones. Ojo, cuando digo tres dimensiones no te van a pedir dibujarlo, ¿ok? Pero sí te van a pedir que veas cuántos son los ángulos. ¿Cuánto es el ángulo que va a tener entre cada uno de estos? Aquí el ángulo que existe es de 109. Cada uno de ellos tiene un ángulo de separación de 109 grados. Este es un caso donde hay, este caso es cuando tenemos cuatro dominios de enlaces, es decir, un elemento unido a un elemento central unido a cuatro elementos. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Aquí para poder dibujar mejor. Ya.
El ejemplo más clásico es el metano. ¿Ok? El metano CH4. Si yo veo esto, el carbono está en el centro. Alrededor del carbono voy a tener 4 hidrógenos con sus 4 enlaces. Cada hidrógeno va a actuar como si fuera una pequeña esfera que va a repeler a los otros hidrógenos. Por ende, este hidrógeno repele a este. ¿Y cuánto es la máxima separación que pueden tener? 109 grados. ¿Ya? Ok, este es el primer caso, cuando tenemos 4 dominios de enlace y 0 dominios de no enlace, o también llamado par de electrones. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando tengo ahora un par? Tengo 3 dominios y tengo un par. ¿Ok? Como veíamos, también vamos vamos a tener una forma tetraédrica. Pero, ¿qué sucede con este par de electrones? Este par de electrones tengo que recordar que va a empujar un poquito más abajo a los dominios enlazantes. Ya entonces no va a ser 109 lo que está empujando. Va a ser un poquito más, porque los pares de electrones empujan mucho más y cierran mucho más la molécula. ¿Ya? Muy bien. Será lo que se denomina tetraédrica angular. Pero ya va, espérate. Antes de memorizarte todo eso, necesitas entender eso, ¿no? Que el par de electrones forma tetraédrica angular porque el par de electrones empuja mucho más. ¿Ok? Porque te van a pedir los ángulos. Y en vez de memorizarte los ángulos, trata de entender o trata de ver los principales, que son 180, 120 y 109. Y a partir de ahí puedes ir analizando cómo es el empuje de cada uno de ellos. Los pares de electrones empujan mucho más. Por ende, el grado que existe entre este par y este va a ser un poquito mayor. Ponte 110. Y por ende, este enlace va a ser, no sé, ponte 107, se me ocurre. ¿Ok? Ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que puedo tener de esta molécula? NH3. ¿Sí? El nitrógeno, cuando yo hago la estructura de Lewis, me va a quedar así. Esto va a ser una tetraédrica angular porque me quedan 2 pares. Este par de electrones empuja a los hidrógenos hacia abajo y hace que se forme una tetraédrica con un ángulo un poquito más pequeño de 109. ¿Ok? Ve que en tu libro, aquí abajo lo tienes. ¿Ok? Tetraédrico. ¿Ok? Ajá, sí. Tetraédrico. Cuando tienes un par de electrones, tienes un ángulo menor a 109. ¿Y qué ocurre cuando tienes un ángulo más pequeño, cuando tienes 2 pares de electrones? Vamos a remover. Tienes 2 dominios de enlace y tienes 2 pares de electrones. Aquí entonces tienes esta configuración, ¿no? Estos pares de electrones, como en este caso tienes 2, aquí el empuje es mucho más fuerte. El empuje que le hacen estos pares de electrones a ellos es muchísimo más fuerte y por ende ya es un número mucho más pequeño que 109. Será un ángulo de 107, 106, hasta ahí. Ese ángulo. Vamos a ver qué me dice la aplicación. Mostrar ángulos. Ok, mira. Bueno, aquí no sé por qué no me sale bien. Vamos a ver. Ah, no. Vamos a ver moléculas reales. Espera un ratito. Ya. Este es el agua. Ok, el agua, como les digo, tiene una fórmula, tiene una forma, este tipo de figura se llama tetraédrica, perdón, esta es angular. Ahora, fíjate, el ángulo que se forma aquí abajo es 104,5. Es un ángulo más pequeño de 109, bueno, muchísimo más pequeño, casi 5 grados menos, que eso es bastante, ¿ok? Veamos el CO2. El CO2 es una estructura lineal, por ende, el ángulo que se forma acá es de 180.
Bueno, esta estructura no la vimos. Veamos. Este es el amoníaco. Tienes una estructura de 3 dominios de enlaces y un par de electrones. Entonces, si tienes cuatro enlaces, ¿qué figura debería ser? Una tetraédrica que mide 109. Pero, pero, como tienes un par de electrones, el par de electrones empuja mucho más y por ende el ángulo tiene que ser menor. Comprobémoslo. Fíjate, date cuenta que es 107. ¿Ok? Es un poquito más pequeño de 109. Tenemos esta. Esta es una. ¿Qué tipo de figura puede ser esta? Tenemos 3 dominios de enlaces. Entonces, esto se denomina 3 dominios de enlaces, son una trigonal plana y el ángulo que se forma es 120. ¿Ok? Porque todos empujan con la misma fuerza. Vean, bueno, en este caso no hemos visto cuando son 3 dominios. ¿Ok? Pero bueno, podemos ir viendo aquí varias figuras. Fíjate, esta tiene 4 dominios de enlace, entonces el ángulo que se forma aquí debería ser 109, ¿ya? 109,5, bueno, ya la coma podría, aquí te dice la figura, ¿no? Bien, y de esa manera, entonces tú puedes determinar la geometría de unas ciertas moléculas, ¿ok? Entonces, fíjate, aquí tienes las geometrías. Cuando tienes 2 dominios de enlace, 2 dominios de no enlace, se denomina angular. Cuando tienes 3 enlaces y un par de electrones, se denomina piramidal trigonal. Y 4 se denomina tetraédrica, ¿ya? Como les digo, a mí me gusta más trabajar con esta, ¿no? Me resulta más sencilla. Bueno, yo realmente dudo que a ustedes le vayan a poner 5 enlaces, porque ya aquí cuando son 5 enlaces, la figura se comienza a complicar un poquito y ya no se hace tan fácil la cosa. Y además de que su libro no tiene mucho, no ahonda mucho en qué pasa cuando tienes más de 5 enlaces. ¿Ok? Si nos vamos al Chan, aquí sí nos habla, mira, cuando tienes dos pares de electrones es lineal, te hace un ángulo de 180 grados, te dan los ejemplos. 3 enlaces, una plana trigonal. Cuando tienes 4 enlaces, una tetraédrica, el ángulo de 109. Una 5 se denomina bipiramidal trigonal. ¿Ok? Fíjate que ya es una figura en 3 dimensiones. La 6, una octaédrica. ¿Ok? En este caso tenemos, estos son enlaces. ¿Ok? Enlaces. Vamos a ver las figuras. Solamente a método de cultura general, ¿no? Porque no creo que les vayan a pedir esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería bipiramidal. ¿Ok? Tengo 3 pares de electrones y tengo 2 enlazantes. En total tengo 5 electrones. Esto se denomina bipiramidal trigonal. Fíjate que está en 3 dimensiones. ¿Ok? Déjame ver una que esté en 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería la octaédrica. ¿Ok? Fíjate que tiene en un mismo plano, tienes estas 4, una arriba y una abajo. ¿Ya? En la octaédrica y la bipiramidal no creo que les vaya a salir en el examen, pero bueno, se las estoy mostrando para que ustedes vean que también existen este tipo de moléculas, ¿no? Bien, ¿alguna duda antes de iniciar con la parte de ejercicios? ¿No? Bueno, vamos a comenzar. Ya leo el chat. Sí, ya explico carga formal. Lo voy a explicar con un ejercicio, ¿ya? Eh, Si tienen alguna duda de cómo leer esa tabla, bueno, me preguntan y yo les atiendo, ¿ok?
Si no, bueno, voy directo con los ejercicios. Espérame un ratito. Aquí de una vez voy a explicar estructura de Lewis y carga formal y resonancia. ¿Ya? Con estos ejercicios que voy a detallar. Ok, vamos con el ejercicio número. Veamos este ejercicio acá, que puede ser un ejercicio teórico. Dice, la geometría del metano podría ser plana cuadrada, con los 4 átomos de hidrógeno en los vértices de un cuadrado y el átomo en el centro del mismo. Dibuje esta geometría y compare su estabilidad con la geometría tetraédrica de la molécula del CH4. Ya, dibujemos, ¿no? Vamos a plantear el dibujo. Me está diciendo que podríamos tener el CH4, tenerlo de esta manera. Uy. Hacemos un cuadrado, ¿verdad? Y si yo hago un cuadrado, en cada uno de los extremos de ese cuadrado va a estar un hidrógeno. ¿Cuánto es el ángulo que forma los enlaces? El ángulo que forma de acá a acá. Si esto forma un cuadrado, digamos, perfecto, como me lo está diciendo el enunciado, el ángulo que está formando entre cada uno de los hidrógenos es 90 grados. ¿Ok? Ahora, si yo veo la forma tetraédrica de la molécula de carbono, yo me voy a dar cuenta que la fórmula es esta, ¿no? Aquí hay uno que sale de la pizarra, uno que entra de la pizarra y otro que está aquí al ladito, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo que hay acá? El ángulo que hay acá es de 109, ¿sí? Me está diciendo, compare la estabilidad. Ok, ¿cuál es más estable? Va a ser más estable la tetraédrica. ¿Por qué? Porque recuérdate que estos hidrógenos están empujando al otro porque se repelen, tienen el mismo signo. Cargas iguales se repelen. Entonces ellas se van a repeler hasta que encuentren la máxima separación posible. Fíjate que entre de 90 a 109 hay 19 grados de diferencia. Entonces, esta molécula de acá arriba tiene un empuje, o sea, hay una fuerza que está empujando a los hidrógenos para separarse, porque ellos no quieren estar juntos, ¿no ves? Tienes que ver que como las cargas son iguales, ellos se comienzan a empujar. Entonces hace que la estabilidad de esa molécula, la de arriba, la del cuadrado, sea más inestable porque están más cerca. Las cargas se encuentran mucho más cerca entre ellas que las que están abajo, que se encuentran lo más separado que pueden estar es la de abajo. ¿Ok? Entonces ahí tienes la estabilidad. Eso puede ser una pregunta teórica, que te manden a preguntar el porqué de una molécula, ¿ya? Mm, voy a hacer después voy a hacer voy a hacer ya, ok, vamos a comenzar. ¿Cuál dije que iba a hacer? Es a este. Vamos a ver, me dice prediga la geometría de las siguientes moléculas, pero antes de predecir las moléculas, vamos a calcular todo, vamos a hacer todo el proceso, ¿no? NF3 es NF3, SO4, 2 menos, ¿y cuál había dicho? El NO2 menos. Ya, vamos a ver ese.
Y con estos ejercicios voy a desarrollar todo el proceso, la resonancia, etcétera, ¿no? Todo. Ya. Entonces, el NF3, vamos a comenzar. Si yo quiero dibujar la estructura de Lewis de esta, tengo que comenzar. El primero, los electrones de valencia. El nitrógeno, ¿cuántos son los electrones de valencia del nitrógeno? Está en el grupo 5, por ende es 5, ¿no? Uy, muy bien. En el flúor, ¿cuántos es los electrones de valencia del flúor? Está en el grupo 7, por ende es 7, muy bien. Por 3. ¿Por qué voy a multiplicarlo por 3? Porque tengo 3 flúor. 7 por 3, 21, más 5, 26. 26 electrones de valencia. Chévere. El paso 2. ¿Cuántos electrones tiene que tener el nitrógeno para completar el octeto? Debe tener 8. El flúor debe tener 8 por 3 porque tengo 3 flúor. Sería 8 por 4, 32. Resto para tener los electrones enlazantes y me da 6. 6 electrones enlazantes. Esto significa que voy a tener 3 enlaces. ¿Y cuántos estos electrones enlazantes los resto con los electrones de valencia? Y me da igual a 20. Estos son los electrones no enlazantes. ¿Ok? Entonces, hagamos. Vamos a diseñar. Puedo poner el nitrógeno en el centro, el flúor acá, flúor de este lado y un flúor de este lado. Ya cumplí con los tres flúor y los 3 enlaces. Ahora me toca poner los electrones enlazantes. El flúor para completar el octeto le faltan 6. Ya aquí pongo sus 6 electrones. Ya completó. Si le resto 6 a esto, me queda 14, ¿no? Pongo aquí sus 6 electrones. Completo el octeto, resto 6, me queda 8. Pongo sus 6 electrones. Resto 6, me quedan 2. Y finalmente el nitrógeno, pongo aquí los otros 2 electrones. Y ya, completaron todos el octeto. ¿Sí? Esa sería la estructura de Lewis. Ahora, ¿cuál es la geometría que va a tener este compuesto? Bien, aquí voy a ver esto. El nitrógeno es la carga central, tiene un par de electrones libres, tiene un flúor por acá, tiene un flúor por acá y tiene un flúor por acá. Tiene 3 enlaces, 3 dominios enlazantes y tiene un par de electrones. ¿Qué tipo de figura va a ser? Va a ser una tetraédrica, ¿ok? Que va a ser una piramidal trigonal. Y con respecto al ángulo, ¿cuál es el ángulo que se va a formar entre estos? Va a ser de 109, como la tetraédrica. A ver qué dicen. Va a ser el ángulo que se forma acá es de 109. ¿O qué número podrían decir que se forma? Ajá. Tiene que ser menor a 109. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Menor. ¿Por qué tiene que ser menor a 109 y no 109 como dice la bibliografía cuando hay 4? Porque el par de electrones libres empuja estos flúor un poquito más abajo. Entonces, si me estuvieran pidiendo un número, yo podría poner 108, 107, cualquiera de estos, pero nunca podría poner 109. ¿Ya? Esto sí sería un error, ponerle 109. Ok, listo, ya terminé todo esto. Aquí no voy a hacer carga formal porque aquí no hay estructuras de resonancia, pero en la siguiente sí va a haber estructuras de resonancia. Muy bien. La otra que iba a hacer era el NO2. Voy a hacer la estructura de Lewis un poquito más rápida. ¿Ya? Eh, tengo 5 más 12, 17 electrones de valencia. ¿Ya? Sería 8 por 3, 24. 24 electrones. Ah, perdón. Aquí el N2 tiene un menos aquí arriba. Eso quiere decir que a estos electrones de valencia tengo que sumarle 1. ¿Ok? Tengo que sumarle 1 y me da igual a 18. ¿Ok? ¿Por qué le estoy sumando 1? Porque esta carga negativa tengo que agregársela aquí a los electrones de valencia. ¿Ok?
Bien, 24 electrones para completar el octeto, resto 18 menos 24 me da 6. 6 electrones enlazantes. Esto me da 3 enlaces. Y 6 menos 18 me da 12. 12 electrones no enlazantes. ¿Ya? Perfecto. Vamos a colocarnos entonces acá. En el centro voy a colocar a mi oxígeno. Y puedo tener esto, ¿no? Entonces me dicen 3 enlaces, ¿no? Entonces puedo tener esto. Puedo tener esto de acá. Y vamos a repartir entonces los electrones. Aquí me faltan 6 electrones. Aquí me faltan 2. Tengo en total 10, 12. Vamos a ver la forma que tiene esta figura, ¿no? Primero, antes de ver la resonancia, vamos a ver la forma. Esto tiene el nitrógeno, un par de electrones, tiene un oxígeno que está enlazado y tiene otro oxígeno que está enlazado. ¿Qué figura va a tener? ¿Una lineal, una trigonal o una tetraédrica? Ok. Bien, bien. Exacto, ya. Ok. La respuesta, en este caso, va a ser una trigonal, pero no va a ser una trigonal plana, va a ser una trigonal angular, ¿ok? Angular. Pero si respondería trigonal, ya estoy dentro de lo correcto. Ahora, este ángulo de acá, si estoy en la trigonal, debería decir que esta es un ángulo de 120, ¿no? Pero este ángulo que se forma acá, tengo que decir que es un ángulo menor a 120 porque el par de electrones empuja un poco más al nitrógeno. Entonces esto es una trigonal, perdón, una angular. O también puedes decir trigonal angular. Ya esto depende mucho del docente, ¿no? En mi caso, yo diría que es una trigonal, ¿ok? No vería ningún tipo de problema, porque que te pongas a memorizarte todo ese montón de datos, no sé. No sé hasta qué punto su docente le permita, pero fíjate que acá, cuando tú estás viendo este cuadrito, te dice que te puede permitir la trigonal plana, ¿ok? La geometría molecular sí es un angular, ¿ok? Pero si te pido geometría de dominio sería trigonal, ¿ok? La geometría de dominio es un poquito más abierta y la geometría molecular sí es un poquito más estricta en ese sentido, ¿ya? ¿De dónde salió el 3E? Ya, a ver, ¿dónde estaba yo? Este 3 ya, salió de que cuando tú tienes 6 electrones enlazantes, para tú calcular los enlaces tienes que dividir este 6 electrones enlazantes en 2. Perdón, dividirlo a 2, porque cada enlace es un par, ¿ok? Bien, vamos a hacerle carga formal a esto. ¿Por qué? Porque yo pude haber hecho esto. Yo pude haber puesto de esta manera, ¿verdad? Y las dos estructuras son válidas. Ojo, y no me puedes decir que las dos estructuras son iguales, ¿ok? Aquí no puedes decir que las dos estructuras son iguales porque estamos en 3 dimensiones, ¿ya? Esto es lo que se conoce como resonancia, porque este oxígeno, si yo pinto este oxígeno, en un punto va a tener 6 electrones y en este ya no tiene 6 electrones, tiene 4. ¿Ok? Entonces aquí es donde tenemos la estructura de resonancia y tenemos que verificar con las cargas formales a ver cuál es la estructura más estable. En este caso, bueno, las dos estructuras me van a salir igual de estables, pero vamos a calcularle la carga formal para que veamos el ejercicio. Em, ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? O sea, lo que voy a hacer en este momento se llama estructuras de resonancia. Pero para calcular la estructura de resonancia tienes que calcular lo que se llama carga formal. Entonces vamos a calcular la carga formal. Mira, a este nitrógeno, ¿cómo calculo la carga formal? Era los electrones de valencia. ¿Cuál es el electrón de valencia del nitrógeno? 5. Menos los electrones, los pares libres.
¿Cuántos pares libres tiene? Tiene 2. Menos la cantidad de enlaces. ¿Cuántos enlaces tiene? Tiene 3 enlaces. Entonces la carga formal del nitrógeno da 0. ¿Ok? La de este oxígeno. La de este oxígeno da 6 porque esos son los electrones de valencia, menos 4 porque ese es el... Ay, perdón, aquí me faltan 2, ¿no? Ya, disculpen, sería entonces menos 6. Aquí me faltan 2 electrones. Menos 6, porque son 6 electrones libres, menos un enlace. Esto me da igual a menos 1. ¿Ya? Y de este lado tengo el otro oxígeno tiene electrones de valencia 6, electrones libres tiene 4 y enlaces tiene 2. Entonces en total tiene 0. ¿Ya? Este oxígeno tiene carga formal menos 1. Y en este caso, en esta molécula roja que estoy dibujando acá, también va a tener, este es el que tiene menos 1, este tiene 0 y este tiene 0. ¿Ya? Haciéndole carga formal. Compruébalo y te vas a dar cuenta que es de esta manera. Ya. Ya, aquí en este caso, ya, vamos a dibujar de nuevo esta parte. Mira, ¿por qué tiene 6 electrones y no 4? Bueno, porque vamos a dibujar la molécula un poquito mejor acá. Esta de acá, ¿cuántos electrones tiene? Este oxígeno tiene 2, tiene un enlace, tiene 2 electrones. Para él completar el octeto, él tiene que hacer esto, tiene que completarlo con 6 electrones. Si tú le pones 4 electrones, entonces cuando vayas a completar acá, si tú a esta parte le pones nada más 2 electrones, te están faltando, ¿cuántos tienes? Tienes 4, 6, 10, perdón, 4, 6, 8 y 10. Y aquí dice que hay 12. Entonces a algún oxígeno le faltan 2 electrones, que es a este. ¿Ok? Recuerda que tú lo haces porque aquí te dio el resultado de 12 electrones. ¿Ok? Y este oxígeno específicamente le hacen falta 6 electrones. A este le hacen falta 4 para completar el octeto. ¿Ok? Eso depende de que quiera completar el octeto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Este. Déjenme llevar. Espérense. Vamos a... Voy a esperar un ratito. Ok, voy a hacer este. Quiero hacer uno con resonancia. Espérate un ratito. Ya, voy a hacer este entonces. Vamos a hacer la estructura de Lewis de esta molécula. Vamos a... no, esta ya lo hice. Esperen un ratito, déjenme buscar un ejercicio. Quiero hacer uno con resonancia. Espera un ratito. Ya, vamos a hacer el SO4 menos 2. Listo. Ok, vamos a hacer este de acá. Ok. Si hago el SO4 menos 2, entonces, bueno, ¿cuántos electrones de valencia tengo? El azufre tiene 6 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, 6 por 4, 24, y más los otros 6 serían 30, ¿no? 30 electrones de valencia.
Pero ¿qué pasa? Tengo una carga aquí arriba. Entonces tengo que agregarle más 2. Esto me da igual a 32. Ya. ¿Cuántos electrones necesita el azufre para llegar al octeto? 8. Y el oxígeno también necesita 8. Por 4 sería 40, ¿no? 40 menos 32 me da 8. 8 electrones enlazantes. Esto me va a dar igual a 4 enlaces. Si resto estos 8 con los 32 anteriores, me va a dar un total de 24, ¿no? 4 electrones no enlazantes. Colocaré el azufre en el centro y alrededor del azufre voy a colocar los oxígenos. Pero yo también pude haber hecho esto. Fíjense que yo pude haber puesto de esta manera. Y es completamente válido, ¿ok? O también pude haber hecho esto. Cualquiera, cualquiera de las formas, espera un ratito, cualquiera de las 3 formas que estoy colocando es válida, puede ser válida. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál de las 3 formas es la estable, es la correcta, es la correctamente estable? Porque yo puedo ver, miren, yo puedo ponerlo así: oxígeno, azufre, oxígeno, oxígeno. O yo puedo ponerlo de esta manera: azufre, oxígeno, oxígeno, oxígeno. O puedo ponerlo así: azufre, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Ay, perdón, son 4, ¿no? Me está faltando uno. Puedo ponerlo acá. Puedo ponerlo acá. Puedo ponerlo de esta manera. ¿Sí? Y tengo múltiples formas de ponerlo. Yo voy a trabajar con 2 estructuras para que ustedes se den cuenta, ¿no? Voy a trabajar con esta y voy a trabajar con esta. ¿Ya? Esto es lo que se denomina resonancia. Vamos a ver, hay estructuras de resonancia. Entonces, vamos a trabajar con esta también. Y para cada una de las estructuras de resonancia, yo voy a hacer sus respectivas cargas formales. Claro, pero lo que pasa es que aquí, bueno, aquí es fácil ver quién es el central, pero a veces no vas a ver tan fácil quién es el central. ¿Ok? Porque a veces te pueden poner algo así. Si te hacen esta molécula, ¿cómo tú sabes cuál es el central? Teóricamente debería ser el más electronegativo, es el que va en el centro. Chévere, pero a veces no siempre cumple esa regla. Entonces, lo más ideal o lo más idóneo es que tú verifiques la carga formal para ver cómo te está saliendo. ¿Ok? Y vamos a hacerlo con el que sea el más... Mira, y además, tú puedes decir que el azufre está en el centro y los dos oxígenos están a los lados. Y es completamente válido, ¿ok? Mira, vamos a hacer el dibujo para que te des cuenta. Que tú puedes haber pensado que esta es la solución. Entonces vamos a comenzar. Azufre, un enlace, oxígeno, un enlace, oxígeno, oxígeno y un enlace oxígeno. Tú pudiste haber pensado que esta es la solución y ya tienes los 4 enlaces. Y lo que te toca hacer ahora es poner los electrones, ¿no? Los 24 electrones. Entonces aquí tienes que poner 6. ¿Por qué pongo 6 en este oxígeno? Porque aquí hacen falta 6 para completar el octeto. Ya, aquí tengo que restar. Me queda... aquí me queda menos 6, me queda 18. Ya, aquí tengo que poner 4. Resto y me quedan 14. Voy a poner aquí 4. Resto y me quedan 10. Aquí voy a poner 6, ¿no? Resto y me quedan 4. Y estos últimos 4 los voy a poner en el azufre, que es lo que me faltaba. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo distribuir todos los electrones en esta molécula? Bien. Entonces, fíjate, esta es una molécula completamente válida. ¿Ok? Cumple con la estructura de Lewis. Y fíjate que yo lo puedo hacer también para esta que está aquí arriba. Vamos a hacerlo en color verde. Un enlace, 2, 3, 4. Aquí puedo ponerle, vamos a borrar esto de acá. Aquí puedo ponerle
6 electrones. Me queda 18. Aquí puedo 14. Aquí le pongo otros 2, me quedan 10. Aquí le pongo otros 2, me quedan 6. Y finalmente los otros 6 puedo ponerlo aquí. Completamente válida también esta molécula, siguiendo la estructura de Lewis. Y finalmente vamos a poner en color naranja esta de acá. Un enlace, un enlace, un enlace y un enlace. Son 4. Y distribuyo, ¿no? X, 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 X. Cada oxígeno va a tener una 6, ¿ok? 6 por 4 me da 24. Listo. Ok, ¿cuál de todas estas es la correcta? A ver, sin hacer cálculos, ¿ustedes cuál dirían que es el correcto? ¿El del rojo, el verde o el amarillo? Sin hacer los cálculos, ¿cuál creerían? Están todos correctamente diseñados en función de la estructura de Lewis, pero yo no lo puedo hacer así como que, bueno, este me parece el más bonito, entonces es el que voy a elegir. No, yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de elegir esta estructura, ¿ok? Y fíjate que, ya, y fíjate que te vas a dar cuenta que el amarillo tampoco es, ¿ok? Ya te vas a dar cuenta que el amarillo tampoco es, que hay otra estructura de Lewis aquí involucrada. ¿Ok? Y la resonancia nos va a hablar de eso. Entonces, la más cercana sería la del amarillo, pero vamos a darnos cuenta de por qué esta roja no es. Vamos a calcularle la carga formal. Calcularemos la carga formal de este oxígeno. La carga formal de este oxígeno sería 6 electrones de valencia, 6 electrones libres, un enlace. Esta carga me queda menos 1. Este oxígeno, 6 menos 4 menos 2 me queda 0. Este azufre me queda 6 menos 4 menos 2 me queda 0. Me queda... esta también me va a quedar igual 0 y esta me va a quedar igual menos 1. ¿Ok? Bien, fíjate, esta me queda de esta forma. ¿Ya? Esta de acá, vamos a ver, aquí esta me queda menos 1. 0, 0, 0 y esta me va a quedar menos 1. Verifícalo y te vas a dar cuenta que esta estructura va a quedarte de esa manera. Y nos vamos a ir a esta. Este oxígeno, si te das cuenta, todos van a quedar igual a menos 1. ¿Ok? Todos van a quedar igual a menos 1. Oh, muy bien. Bien, fíjate. Si yo lo veo por carga formal, yo calculé la carga formal de todos los oxígenos, tengo esta estructura de acá, esta estructura específicamente, tiene todos los oxígenos negativos. Entonces esa estructura no me sirve. Es la amarilla, la que me habían dicho que era, esa estructura no sirve. Porque por carga formal me está dando números, todos los elementos me están dando cargas formales diferentes a 0. Y la que por ahora me va a servir es esta. Esta es la que realmente puede servir, porque nada más tiene 2 oxígenos con la carga menos 1. Y tiene sentido que haya 2 oxígenos con la carga menos 1. Tiene el sentido porque la carga total era menos 2. ¿Ok? Entonces, esta molécula de acá, esta no es. Esta no puede ser, porque no me da la misma carga. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta como no puede ser, y además de que no da la carga, tampoco tiene todos los oxígenos negativos, entonces esta es muy inestable, ¿sí? Esta no sirve tampoco porque aquí tenemos el menos 1 está colocado en el azufre y ya ayer vimos que la carga formal menos 1 sirve únicamente para los elementos electronegativos y el único elemento que puede aceptar un menos 1 es el oxígeno,
¿Ok? Entonces, que el azufre tenga un -1 no va a ser tan estable. Entonces nos quedamos con estas dos. ¿Ok? Nos quedamos aquí con estas dos. Fíjate, fíjate, hasta este momento está claro de por qué yo elimino esta. Porque la carga -1 no puede quedar en el azufre. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a, vamos a ver la del amarillo y vamos a ver la del rojo. Ya va a tener, ya con este, listo, terminamos. Fíjate, mira, vamos a ver la del amarillo para entender qué es lo que hay que hacer acá. Si yo quiero eliminar, si yo quiero eliminar, hacer un poquito más estable esta molécula, yo lo que tengo que hacer es estos electrones acá, yo los voy a pasar a un doble enlace acá. Igual, estos electrones que están acá, yo los voy a pasar a un doble enlace acá. Y la voy a transformar de otra manera. Voy a dibujar esta molécula de otra forma. ¿Ok? Yo puedo pasarla y dibujarla de esta manera, donde el azufre tenga un doble enlace con oxígeno. Esos dos electrones que tenía el oxígeno aquí los transformé en un enlace con el azufre. Y si te das cuenta, si hago la configuración, me queda prácticamente esta estructura de acá me queda igual a la que tengo aquí abajo. ¿Ok? Pero es porque yo hice una reorganización de los electrones. Yo organicé mejor esos electrones. Para que no me quedaran esos -1, los organicé. Fíjate que también podría hacer lo mismo con este, ¿no? Podrían ponerlos acá como dobles enlaces, pero eso me va a desestabilizar la molécula, así que no lo voy a hacer. ¿Ya? Fíjate, si yo hago esto, esta carga me queda, este oxígeno me queda -1, este oxígeno me queda -1, este me queda 0, este me queda 0. Y ya, me da todo igual a -2. Chévere, hasta ahí las moléculas están correctas. ¿Cuál de estas dos va a ser la final? ¿Cuál es la que realmente representa al SO4, al ion sulfato? La va a representar esta molécula de acá. Esta molécula es la que representa al ion sulfato. ¿Ok? ¿Por qué esta molécula es la más estable si los dos tienen los mismos valores de carga formal? Porque, y aquí, ojo con este argumento que les voy a dar. El enlace oxígeno-oxígeno es un enlace muy débil. ¿Ok? En cambio aquí, por lo general, cuando usted vaya a dibujar una molécula, no puedes colocar oxígeno-oxígeno. ¿Ok? A excepción de los peróxidos. Pero no vamos a trabajar peróxidos, entonces tienen que tener cuidado de colocar enlaces oxígeno-oxígeno. Esos enlaces oxígeno-oxígeno son muy débiles y son muy inestables. Por ende, la molécula que realmente va a hacer es esta amarilla que estoy resaltando aquí arriba. ¿Ok? Y date cuenta también de algo, que la que estoy dibujando allí arriba no cumple con las reglas de Lewis que hicimos anteriormente. ¿Ok? Esa es otra cosa importante. Con las cargas formales yo me puedo dar cuenta de que esa molécula es la más estable, sin embargo, esa no cumple con las reglas de Lewis. ¿Ya? Y aquí es donde la cosa, hay que imaginarse y jugar un poquito con los electrones para que las moléculas te den. ¿Ya? Listo. Entonces, con este problema yo diría que estaríamos listos porque ya viene la otra sesión. ¿Ok? Les podría dejar estos enunciados para que usted pueda seguir practicando lo que es la parte de resonancia. Te recomendaría que tomaras captura de pantalla de este e hicieras, perdón, la estructura correcta. ¿Ok? Para eso tienes que revisarle te recomendaría que hicieras carga formal o bueno, investigue e identifique si por la estructura de Lewis alguna no cumple. ¿Ok? Entonces, bueno, si no tenemos más dudas puntuales con respecto a esto, yo, bueno, daría por concluida la clase del día de hoy.
Hay que repasar un poquito con respecto a la parte de la estructura de Lewis, practicar un poquito eso para que, sobre todo la parte de resonancia, ¿ok? No creo que te vayan a poner cosas tan complejas de resonancia, pero sin embargo hay que practicar un poco eso. ¿Dudas? Este momento. Listo. Entonces, listo, chicos. Espero que mañana les vaya bien en su examen, prueba de salida y estamos en contacto, ¿ok? Pasen bien. Es el que tiene la mayor cantidad. No, sí, exacto, exactamente, lo que tú me estás diciendo. El más estable es el que tiene la mayor cantidad de ceros. Sí, listo, chicos. Pasen bien.